Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad 1. Acompáñanos a ver los siguientes subtemas. Sistema de control, proceso de variación. Precisamente esta planta nos va a servir de ejemplo para entender algunos de los conceptos elementales en materia de automática. Por automatización entenderíamos la aplicación de la automática al control de procesos industriales. A su vez, por proceso entendemos el objeto que deseamos controlar. Este proceso está sometido a una cierta entrada y genera una salida producto de las transformaciones que se producen dentro del proceso. Estas salidas son las variables que deseamos controlar, es decir, mantener en unos valores de referencia dados. En muchas ocasiones, este proceso se ve sometido a perturbaciones externas que tratan de llevar a su salida fuera de sus valores de referencia. En esta situación, si el proceso se encuentra inmerso en un bucle de control automático, o lo que es lo mismo, está automatizado, debe responder de forma autónoma, llevando otra vez a sus salidas a dichos valores de referencia, a pesar de las perturbaciones que actúan sobre el mismo. 1.2. Variable de control, variable controlada y variable incontrolada. Las variables controladas. Es la variable directa o regular sobre la que constantemente estamos pendientes, ya que afecta directamente al sistema del proceso, es decir, es la que dentro del bucle de control es captada por el transmisor para originar una señal de retroalimentación. Las variables incontroladas son las que se modifican para afectar directamente a la variable controlada, es decir, es la herramienta para alterar la variable directa en el proceso. 1.3 elementos primarios, elementos secundarios y elementos terciarios. Los elementos secundarios se encargan de recibir la señal proveniente de los elementos primarios y en muchos casos las transforman para transmitirla como una señal eléctrica, neumática o hidráulica, dependiendo del tipo de instrumento que se esté usando. Por lo tanto, a estos elementos se les conoce como elementos secundarios de medición y transmisión o transmisores. La señal transmitida por estos elementos es enviada en forma tal que pueda ser perfectamente interpretada por el instrumento receptor, el cual puede ser un indicador, un registrador o un controlador. Esta señal puede ser transmitida en forma simultánea a varios receptores. Dentro de los elementos secundarios podemos encontrar los transmisores, transductores, convertidores, receptores y controladores. Los receptores son instrumentos que reciben las señales provenientes de los transmisores. Se consideran receptores a los registradores, a los controladores y a los indicadores, siempre que estén acoplados a un transmisor. Los elementos terciarios o de control final convierten los comandos del sistema de control en acciones concretas para corregir el comportamiento de las variables del proceso tecnológico. Los elementos finales de control más habituales son las válvulas de control, que pueden ser autoaccionadas o controladas por un controlador a través de un actuador. Todo elemento final de control consta generalmente de dos partes, un actuador que convierte la señal del controlador en un comando para el dispositivo manipulador, y un mecanismo para ajustar la variable manipulada. Las válvulas automáticas de control constituyen el último elemento en un lazo de control instalado en la línea de proceso, y se comportan como un orificio cuya sección de paso varía continuamente con la finalidad de controlar un caudal en una forma determinada. Este dispositivo juega un papel muy importante en el bucle de regulación a la hora de controlar automáticamente los procesos industriales. Los elementos secundarios tienen la responsabilidad de captar las señales elaboradas por el elemento primario, transformarla en salida, o generar una señal estandarizada que pueda ser captada por otro instrumento en forma local o remota.
1.4. Instrumentos de medición y errores. Errores de medición. Muy bajo. Definición de y la amplitud a un errores. nivel lo suficientemente Es la alto. diferencia entre el valor leído transmitido por el instrumento y el valor real de la variable medida. Por otra parte, podemos definir el error medio del instrumento como la media de la aritmética de los errores determinados para todos los valores crecientes y decrecientes de la variable medida. Tipos de errores. Ninguna medición se puede realizar con una exactitud perfecta, pero es importante descubrir cuál es la exactitud real y cómo se generan los diferentes errores en las mediciones. Los errores pueden provenir de diferentes fuentes y por lo general se clasifican en 3 categorías. Errores gruesos o graves. Son en gran parte de origen humano, como mala lectura de los instrumentos, ajuste incorrecto y aplicación inapropiada, así como equivocaciones en los cálculos. Cuando el hombre participa en las mediciones se producen inevitablemente algunos errores graves. Errores sistemáticos. Se deben a fallas de los instrumentos, como partes defectuosas o gastadas, y efectos ambientales sobre el equipo del usuario. Estas son las 2 categorías. Errores aleatorios o accidentales. Estos ocurren por causas que no se pueden establecer directamente debido a variaciones aleatorias en los parámetros o en los sistemas de medición. Ocurren incluso cuando todos los errores sistemáticos se han considerado. En experimentos bien diseñados se presentan pocos errores aleatorios, pero llegan a ser importante en trabajos de gran exactitud. Errores de paralaje. Este error tiene que ver con la postura que toma el operador para la lectura de la medición. Se origina en la falta de perpendicularidad entre el rayo visual del observador y la escala respectiva. Esta incertidumbre se puede reducir con la colocación de un espejo en la parte posterior del índice. Así la perpendicularidad del rayo visual se logrará cuando el observador no vea la imagen del mismo en el espejo. Errores de escala o de exactitud. Se acepta comúnmente como error de escala el valor de la división más pequeña del aparato de medida, a veces se toma como error la mitad u otra fracción de la citada división. Errores de procesos o montaje. Se deben a los procedimientos de medición elegidos. Muchas de las causas del error de proceso se debe al operador, por ejemplo, falta de agudeza visual, descuido, cansancio, alteraciones emocionales, entre otros. Para reducir este tipo de errores es necesario adiestrar al operador. Este tipo de error también se da debido al método o procedimiento con que se efectúa la medición. El principal es la falta de método definido y documentado. Errores de calibración. Estos son los que hacen que los instrumentos de lecturas altas o bajas a lo largo de toda la escala. Son los que se repiten constantemente y afectan el resultado en un solo sentido, aumentando o disminuyendo la medida. Puede ser debido a un mal calibrado del aparato, a la utilización de fórmulas, teorías, incorrectas, al manejo del aparato de forma no recomendada por el fabricante.
Hola, espero que les haya gustado esta unidad 1. Acompáñanos en la siguiente unidad.